lugar, muchísimas gracias, Sebastián, por la introducción al director general y, evidentemente, también el agradecimiento al vicepresidente, en este caso, primero de la Consejería de Economía, consejero, en este caso, de Economía, Hacienda i Innovació. Moltes gràcies per les paraules, moltes gràcies per la introducció. Crec que gairebé s'ha dit pràcticament tot del que parlarem de base digital i d'espai de dades. Crec que ha estat una intervenció que, sense dubte, descriu molt bé de què anirà aquest projecte i les capacitats que esperem desenvolupar en aquest projecte. Continuaré en castellà si no hi ha cap problema, però, evidentment, qualsevol pregunta en català sense cap mena de problema. Parlarem d'aquest projecte, la infraestructura de gemelos digitales y el espacio de dadas de las Islas Baleares, centrándonos en esa parte, ¿no?, en la gestión de los recursos de las costas de las Islas Baleares. Creo que lo que sería el objetivo principal del proyecto, como bien decía, el vicepresidente ha hecho una intervención que ha dado justo en las teclas de lo que debería ser el objetivo de este proyecto. Estamos hablando de transformar la gestión del litoral mediante tecnología, hablábamos, ¿no? Hablábamos del uso de datos, hablábamos del uso de inteligencia artificial como esos habilitadores que nos van a permitir esa parte de transformación, y centrándonos en varios temas muy concretos. Sostenibilidad. Estamos en una isla que tiene unos recursos limitados y que, por tanto, hemos de ser conscientes, en un conjunto de islas, y que esos recursos son limitados, y la sostenibilidad es un elemento a considerar. La toma de decisiones informada, la toma de decisiones basada en datos, que debería ser otro de los elementos centrales, y, a su vez, mejorar esos servicios al ciudadano. La propuesta está sustentada en tres grandes pilares, ¿vale? El primer pilar de todos es un espacio de datos, que ahora mi compañero Carlos explicará con más detalle, pero lo que busca es ese intercambio seguro y soberano de la información pública y privada. O sea, crear ecosistema, trabajar en ecosistema y que todos compartamos información con el fin de hacer este proyecto posible. La segunda parte es una capa de conocimiento, y lo que se centra es en trabajar esa información que está en los espacios de datos. Lo que busca es gobernar el dato, trabajar el dato, poder hacer analítica sobre ese dato y, al final, poder sacar el resultado que después trabajaremos en esos gemelos digitales. Ese gemelo será la tercera parte. Se constituye principalmente de una plataforma de gemelo digital, que será ese elemento central, que nos permitirá construir casos de uso sobre esa plataforma de gemelo digital. Es una plataforma que va a tener las suficientes capacidades y la suficiente modularidad para poder abordar gemelos digitales o casos de uso o gemelos digitales sectoriales de diferentes temáticas. Empezaremos por 3 de ellos, pero después luego se podría llegar a evolucionar a muchos más otros casos de uso si en el futuro fuese conveniente. Objetivos, pues 4 grandes objetivos que prácticamente se resumen en el titular de la propuesta, ¿no? Sostenibilidad ambiental, en este caso muy centrada en el control de aguas y de los ecosistemas, un mejor servicio público basado en decisiones que se basen en evidencias, que se basen en esos datos, decisiones informadas, una eficiencia económica y, sobre todo, muy centrada en la optimización de los recursos y de un turismo más inteligente. Y, por último, innovación. Es importante, y tenemos la capacidad de poner un proyecto sobre la mesa, un proyecto relevante, un proyecto que hay muy poquitos en el mundo de esta naturaleza y que podría ser un proyecto que posiciona a Baleares como un referente en los gemelos digitales a nivel internacional. Si abordásemos este proyecto a nivel, lo que sería un esquema conceptual, tendríamos 4 grandes bloques, ¿no? Ese bloque inferior del que hablábamos anteriormente, que es ese espacio de datos. El espacio de datos nos va a permitir conectarnos de una manera, buscando esa interoperabilidad, conectarnos con los diferentes agentes del ecosistema para trabajar esa información. Ese espacio de datos va a tener un vocabulario, una biblioteca de modelos que nos va a permitir estructurar la información de la mejor manera para poder consumirla después, más tarde. Y tendrá un catálogo, principalmente de metadatos, ¿vale?, para que toda esa información esté bien catalogada y todos la podamos consultar. Por encima, a través de un marco de confianza, tendremos una capa de conocimiento, donde decíamos que es donde se hará la analítica, donde se hará la parte de gobierno del dato, donde se depositarán ciertos datos para que hagan de soporte a los gemelos digitales. Y, por encima de eso, la plataforma de gemelo digital, como una plataforma transversal, sobre la que construimos casos de uso. Inicialmente, estos 3 que están propuestos: la parte del ciclo del agua, la gestión del ciclo del agua, el gemelo digital sectorial de gestión de recursos hídricos, el gemelo digital sectorial que está más centrado en seguridad y en emergencias, y, por último, uno de turismo. Serían los tres grandes casos de uso. Pasamos a la parte de espacio de datos, luego continuaremos con la parte de gemelo, y doy paso a mi compañero Carlos para que haga esa explicación. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Bueno, dentro de todo este ecosistema digital, dentro de este gran proyecto, la misión del espacio de datos va a ser la de generar este ecosistema de compartición público-privada, en el que todos estos distintos agentes, administraciones públicas, empresas, ciudadanos y cualquier otro agente que se quiera adherir al ecosistema, pueda compartir estos datos de una manera interoperable, segura, soberana y a través de todos estos principios, con el objetivo último de generar valor a partir de ese dato, y en este caso a través de una plataforma de gemelos digitales y de estos casos de uso que se van a desarrollar.
Entendemos el espacio de datos a través de 6 pilares fundamentales. El primero sería el pilar de la interoperabilidad. Este pilar además va a desarrollar el proyecto de manera transversal en la medida en la que desarrollaremos capacidades digitales en los 4 pilares, en la legal, en la organizativa, en la semántica y en la técnica, para habilitar todos estos procesos de adhesión al espacio de datos, los procesos en los que los productos de datos y esos activos de datos entran en el espacio de datos y pueden ser consumidos, y los posteriores procesos de negociación entre participantes y posterior consumo de todos estos datos. El segundo pilar fundamental es el de la soberanía. No solo todos estos mecanismos van a ser realizados de manera interoperable, sino que debemos asegurar esta soberanía de los datos. Desde el punto de vista en el que el propietario de los datos va a poder definir cómo se usan sus datos, cuándo se usan, para qué se usan y, en definitiva, para qué propósito, y mantener esa soberanía, ejercer el derecho de la soberanía sobre el dato. El tercer pilar que va a regir el espacio de datos y toda la iniciativa va a ser la gobernanza. Y aquí hablamos a 3 niveles. Por un lado, vamos a establecer una gobernanza que defina cómo estas organizaciones interactúan entre ellas para desarrollar esta compartición de datos. Vamos a hablar de una gobernanza del dato en sí, en lo que se refiere a cómo se gobierna el dato en la compartición y también apoyando a las iniciativas de gobierno del dato de las organizaciones per se. Y de una gobernanza de la interoperabilidad, todo lo que tiene que ver con cómo gestionamos y manejamos todos esos protocolos, esas semánticas, esos estándares, para que se mantenga esa gobernanza del ecosistema. El cuarto pilar es el propósito, al final. El propósito del espacio de datos no es compartir per se, sino que esta compartición de datos construya un ecosistema en el que se extraiga valor del dato. Y esto nace desde el diseño, ¿no? Se enfoca el espacio de datos a poder producir todos estos intercambios enfocados en estos gemelos digitales. Y por último, tenemos 2 pilares, tanto estratégico como a nivel de estandarización, en el sentido de que esta iniciativa va a situar a este ecosistema, por un lado, alineado con las iniciativas europeas en espacio de datos, el Programa Europeo de Datos y el de los espacios de datos comunes, y el Plan de Impulso de Espacios de Datos en el caso español. Del lado de la estandarización, también es muy importante destacar, de la misma manera, Plano Europa y Plano España. La iniciativa nace desde el diseño, alineada con todas estas iniciativas de la Ley de Datos Europea, de la Ley de Gobiernos de Datos, de IDAS 2 con toda la parte de identificación y marcos de confianza. Y en el caso español, aquí lo que estamos alineados es con toda la normativa en cuanto a gobierno y gestión de datos que ya venía aplicándose, y sobre todo con la última norma 187 sobre espacios de datos en España. Más allá de estos pilares, queríamos hoy que pudiéramos visualizar un poco juntos de qué va esto del espacio de datos, ¿no? Sin entrar en detalles técnicos, pero poder visualizar cómo se va a desarrollar. Y en líneas generales lo que se va a desplegar son una serie de capacidades digitales en una plataforma, ¿no? en una infraestructura. Podemos ver que en la parte central tenemos una plataforma de espacio de datos que desarrolla esas capacidades digitales core: identificación, catalogación de recursos, mantenimiento de todas esas políticas de acceso y uso a productos de datos, una capa semántica para que todos los datos estén gobernados bajo una serie de ontologías, de metadatados, y un centro de intercambio de información en el que se mantengan todas estas capacidades de trazabilidad, de auditoría, que permitan conocer lo que está ocurriendo en el espacio de datos. A los lados hemos establecido una simplificación del proceso en el que situamos 2 participantes, un proveedor de datos y un consumidor de datos. Y vemos de manera muy resumida cómo interactúan tanto entre ellos como con la plataforma para intercambiar bien datos o bien metadatos. Y aquí hay un detalle importante, que es cómo se mantiene toda esta soberanía de manera que los datos se comparten entre los pares, mientras que la plataforma controla todo este intercambio a través de los metadatos, ¿no? Unos mecanismos tecnológicos complejos que simplificamos de esta manera. De manera transversal y por debajo a todas estas capacidades tenemos distintas capacidades para poder hacer esta adhesión de los datos a ese catálogo de una manera efectiva, asegurar su calidad, asegurar que son accesibles, trazables y consumibles. Y a partir de aquí doy paso de nuevo a Eduardo, que nos hablará de todo este propósito de los gemelos digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.
Seguimos con el segundo bloque, ¿no? Hemos hablado del espacio de datos, de esa parte importante de este proyecto y creo que muy diferencial porque ahora mismo no hay ningún proyecto que enfoque Gemelo Digital con un espacio de datos y creemos que eso es una manera de enfocarlo muy diferencial que tiene este proyecto y que debería dar muchísimos frutos. Es una nueva manera de poder intercambiar la información y a partir de ahí construir el Gemelo Digital. Alguno dirá, había una tercera capa, la capa del conocimiento que estaba central. La abordaremos desde el prisma del Gemelo Digital porque al final tiene muchas implicaciones con el propio Gemelo Digital. Si entramos en el concepto, estoy seguro de que toda la audiencia conoce lo que es un gemelo digital, pero bueno, simplemente para hacer un pequeño resumen, ¿no? Al final es una copia virtual de algo que existe en ese mundo real. Podría ser cualquier cosa, podría ser una ciudad, podría ser un territorio, podría ser una infraestructura, podría ser un túnel, un puente, un mecanismo de cualquier tipo de elemento. Al final se virtualiza y se trabaja con esa copia virtual o esa copia virtualizada. En esa copia, al final, mediante el uso de datos, pues podremos trabajar con toda la información, ¿no? La parte diferencial en este caso es que no solamente trabajamos con una copia virtual, sino que esa copia virtual la alimentamos de datos en tiempo real que vienen de sensórica o diferentes elementos, con lo cual es una copia virtual que está observando la información en tiempo real de lo que está pasando. Y con todo eso tiene dos elementos centrales, el poder simular y poder predecir cuál sería el impacto de cualquier política, lo que llamamos los escenarios what if, es qué pasaría si yo hago lo siguiente. Y de esa manera poder hacer simulaciones. Con lo cual estamos trabajando en una copia virtual que está recogiendo datos reales y estamos simulando qué es lo que pasaría si hacemos una cosa o hacemos otra. Con lo cual nos va a permitir pues, tomar decisiones de una mejor manera de lo que se podría hacer sin tener este tipo de herramientas. Aquí lo que vamos a ver es un ejemplo de gemelo digital a modo primera prueba de concepto para que veamos las capacidades que puede tener un gemelo digital a la hora de visualización. Es algo muy simple, pero simplemente es para que nos pongamos todos en contexto de lo que se podría visualizar con un gemelo digital de esta naturaleza. Al final, un gemelo digital, muchas veces cuando empezamos con el concepto, mucha gente dice, bueno, pero esto es... por decir una manera, un compendio de soluciones que en cierta manera ya existían. No estamos hablando de Big Data, estamos hablando de IoT, estamos hablando de Smart Cities. Sí, estamos hablando de muchas cosas que en cierta manera ya tienen un recorrido, pero ahora tienen una nueva manera de poder agrupar lo que es este gemelo digital, ¿no? El Digital Twin, como una solución holística que integra todas esas pequeñas piezas que ya existían o que ya hemos ido trabajando en los últimos años. Esas ni se dejan de lado, simplemente es una nueva manera de abordar esa transformación, ¿no? Por eso decimos que es una solución que nace como una solución holística. Es una solución también que está muy centrada en trabajar no solamente lo estático, sino lo dinámico. Decíamos antes, es una representación virtual, pero si trabajásemos con lo estático sería una representación virtual, simplemente un modelo 3D. No es un modelo 3D. Estamos trabajando con datos dinámicos y eso es lo que hace diferente un modelo 3D, a este caso a un gemelo digital. Y sobre todo tenemos en mente siempre lo mismo, la predicción y la simulación. Son los dos elementos diferenciales que nos tiene que permitir un gemelo digital, que son la base de esa toma de decisiones. Y que además, tal y como está conceptualizado en sí mismo, y gracias al momento en el que llega el gemelo digital, pues tiene una integración orgánica con tecnologías mucho más avanzadas. Toda la parte de inteligencia artificial, de machine learning, son elementos que ya forman parte del gemelo digital per se, ya han nacido con ese tipo de capacidades y por tanto las incorporamos dentro de ese gemelo. Más allá de la parte de visualización avanzada, que en muchos casos es lo que más llama la atención, pese a no tener que ser la parte más importante. La parte más importante es esa parte de predicción y simulación, más allá de la parte de visualización, que también lo sea. ¿Qué es lo que estamos viendo en el vídeo en este caso? No, bueno, en este caso lo que estamos viendo son diferentes playas, diferentes puntos de la geografía. Ahora en este caso creo que nos vamos a Menorca, si no me equivoco nos vamos a una cala de Menorca, creo que es Cala Tusquedac, ¿sí? Sí, correcto. Bueno, nos vamos a una cala en concreto de Menorca, Cala Turqueta, y lo que estamos viendo es el nivel de ocupación que hay en esa cala. Vamos a ver información pues, genérica de la playa, pues la bandera, si es bandera verde o bandera azul, si hay presencia de medusas, el oleaje, la temperatura del aire, humedad, una serie de características que estamos viendo en la visualización. También tenemos unos niveles de ocupación que nos están dando la playa, tenemos unos niveles de sonido, pues a través de un sensor que nos está dando, en este caso, un mapa de calor de la playa. También podríamos tener información respecto de alertas, repito, es un mock-up, está simplemente visualizando capacidades conceptuales, ¿no? Pero podríamos decir, mira, pues tenemos un ahogamiento en este punto, o ha habido un bañista que ha tenido problemas o que ha tenido una situación en unas rocas, pues cuáles serían las diferentes acciones que se podrían llevar a cabo. Ha habido una desaparición de un niño que se ha reportado, que se está buscando un niño porque ha desaparecido, o en este caso, pues cuál sería un plan de evacuación para llevar a esa persona que se había ahogado hasta el centro de asistencia más cercano, ¿no? Pues le decimos a la herramienta que nos pinte ese centro de asistencia más cercano y que podamos ver cómo poder evacuar a esa persona hasta el punto concreto. O un tema en este caso pues de prevención de incendios, de puntos calientes, porque son rutas para ir de una cala a otra cala y podrían ser rutas que fuesen más susceptibles de tener un foco de incendio. Bueno, son simplemente maneras de visualizarlo y así podríamos ver pues, otro tipo de calas que hemos ido pintando a lo largo del mapa para visualizar las capacidades.
si seguimos con lo que es el proyecto, al final lo que es el gemelo digital está centrado en esos 3 grandes bloques. Primero son datos, vamos a trabajar con todos esos datos que van a venir de muchas fuentes, datos que ya tenéis vosotros, muchos datos cartográficos que serán realmente importantes, datos de sensórica que ya hay desplegada. Al final es datos que existen o que tendremos que buscar. Hay una segunda parte que es modelar todos esos datos para poder trabajar en modelos de analítica sobre los datos que hemos identificado. Y por último es visualizarlo, ¿vale? Y es la última parte, la de la parte de la simulación, para ver ejemplos como el que hemos visto u otros ejemplos similares. El enfoque evidentemente no podría ser otro que el de una plataforma abierta basada en componentes open source. Es lo que nos están dictaminando ahora mismo todos los estándares en el mercado y es la solución evidentemente por la que se tiene que ir sin ninguna duda. Solución basada en componentes open source. Evidentemente una solución agnóstica, porque lo que se está buscando es que este proyecto tenga una continuidad. Que este proyecto empiece ahora mismo, pero que el día de mañana se le puedan desarrollar X casos de uso a futuro sobre él y que no haya ninguna dependencia en ningún proveedor en esos casos de uso. Y eso es importante, pues poder dejarlo claro desde el inicio y poder darle esa continuidad al proyecto con ese enfoque de un modelo open source en el que cada uno pueda desarrollar sobre esto para dar continuidad a un proyecto y que no queden muertos los proyectos en el pasado, porque también nos hemos encontrado todos de eso y creo que no es una manera razonable de gastar fondos públicos, fondos de todos. Evidentemente que sea modular y que sea escalable. Hemos empezado con 3 casos de uso, pero este no es el final, ¿no? Seguramente habrá nuevos casos de uso, nuevos ámbitos, nuevos sectores que tengan interés y que le quieran dar continuidad a este proyecto, incluso modulable en cuanto a capacidades. Pues a lo mejor hay alguna capacidad que ahora mismo no está identificada y que creemos que es una capacidad que a futuro se le tiene que poder integrar en este proyecto y que por tanto la plataforma está abierta a poder integrar nuevas capacidades, que no sea una solución para algo que hay ahora mismo, sino que sea una solución de futuro para vosotros. Un enfoque cloud que creemos que ahora mismo es la mejor manera de poder enfocarlo, al menos para arrancar, y a futuro ya decidiréis en este caso cuál es la continuidad de este proyecto, si tiene que pasar de un enfoque cloud a otro tipo de enfoque on-premise porque tenéis las instalaciones para poder hacer, que se puede hacer así, y evidentemente centrar en la seguridad. Y no solamente en el ámbito de ciberseguridad, que muchos, pues evidentemente es importante centrarlo de esa manera, pero también la propia seguridad del dato, la propia confiabilidad del dato. Antes hablábamos del dato en muchos de los puntos, si esa trazabilidad del dato, esa confiabilidad del dato no la podemos asegurar desde el principio, el dato de poco nos sirve si durante el proceso hemos perdido la trazabilidad del mismo o hemos perdido la calidad del mismo. Con lo cual es un elemento que tenemos que poner mucho foco desde el inicio. Visto lo que sería el gemelo digital, ahora lo que nos centramos es en los casos de uso. Y vamos a explicar brevemente, pinceladas, de qué es lo que podrían ser esos 3 casos de uso. Y digo qué es lo que podrían ser porque evidentemente eso tiene una fase de definición inicial en la que lo que ahora mismo pongas sobre esta slide pues evidentemente puede cambiar mucho en función de las necesidades, en función de las capacidades, en función de los datos disponibles o en función de lo que se considere que debería ser el mejor enfoque del proyecto. Lo que estamos aquí viendo es el primer gemelo digital sectorial, que sería en este caso de turismo, muy centrado en el control de aforo en costas, playas y espacios naturales, y lo que hemos diseñado pues, es un caso de uso que nos permita pues, monitorizar la gestión en tiempo real de esos espacios naturales, de las playas y de los espacios, con el fin de optimizar principalmente la parte de flujos turísticos, garantizando también que ese impacto medioambiental sea el mínimo posible. Lo hemos definido en 3 grandes módulos, uno de la monitorización en tiempo real de la afluencia turística, para evitar que haya aglomeraciones en ciertos puntos. Eso es iba a decir que es prácticamente inevitable, pero es lo que tenemos que buscar, el que intentar limitar o intentar que esas aglomeraciones que se producen en algunos puntos sean las menores posibles y que se le pueda informar al ciudadano de las mismas, con el fin, y al turista, evidentemente, con el fin de que se puedan tomar acciones sobre ellas, porque ahí viene la segunda parte, que es la planificación de rutas turísticas que sean personalizadas, en el que evitemos esa saturación para que el turista no sufra, pues al final, las inconveniencias, el turista, el ciudadano, que a veces también nos olvidamos de él, pero evidentemente es parte fundamental del uso de estos espacios, pues evitar que tengan esas saturaciones en diferentes lugares. Y por último, trabajar todo el dato, ¿no? Ya que tenemos toda la información en tiempo real, tenemos la información de saturación, tenemos la información de aglomeraciones, de usos de los espacios, pues poder trabajar con esos datos turísticos para poder optimizar la planificación de cara a futuro. Pues, ¿qué queremos hacer el día de mañana? ¿Queremos limitar el acceso? ¿Queremos limitar en parking? ¿Queremos limitar en entradas? ¿Queremos limitar en aforos? ¿Queremos buscar más puntos de seguridad? ¿Hay que promocionar otras playas para que al final la gente vaya a otros lugares? ¿Cómo vamos a abordar esto desde el punto de vista del dato? Evidentemente hay una serie de fuentes de datos identificadas a priori, pero bueno, ¿qué serán estas o serán otras que sean diferentes? Y el objetivo evidentemente es mejorar la planificación turística para reducir esos impactos ambientales y tener una toma de decisiones basada en datos.
Eso en lo que sería el primer gemelo digital sectorial. Aquí hemos puesto algún ejemplo, ¿no?, de una posible situación, pues un exceso de aforo en algún punto concreto y después las medidas que podría haber, ¿no? Pues recomendaciones de 2 playas que hay anexas, cómo podría llegar a esas playas, el tiempo que hay, que se pueda informar al ciudadano o al turista de ese estado, ¿no? Pues esta playa ahora mismo está al 90%, pero tienes 2 playas colindantes que están al 45% y poder hacer una recomendación para que la gente pueda tomar una decisión en base a esa información del control de aforo en costas. Segundo, estaríamos viendo el del gemelo digital sectorial de los recursos hídricos, muy centrados en el ciclo de vida del agua. Aquí al final, pues evidentemente el ciclo de vida en una isla, el ciclo de vida del agua en una isla es realmente importante, es un recurso finito, el recurso hídrico es un recurso que es limitado y que cada día está en una situación más crítica y que por tanto pues la gestión del ciclo de vida integral del agua pues es un elemento realmente importante. Vamos a abordarlo desde cinco prismas, una parte de un modelado hidrológico y modelado marino, con el fin de prever los cambios climáticos, cuál va a ser la afectación a la disponibilidad de la calidad del agua. Una segunda parte muy centrada en la calidad del agua propia mediante una monitorización continua de parámetros que nos permitan pues, tener alertas de riesgos de situaciones que se puedan producir. Una dinámica de corrientes con el fin de ver cuando hay una situación de este estilo, pues dónde nos está llevando esos elementos contaminantes, por ejemplo, del agua, hacia dónde se van a dirigir para ver cuál sería el impacto en diferentes zonas. Una gestión de recursos hídricos muy pensada en la parte del agua, de agua dulce, de consumo, riego y de impacto que pueda haber del turismo dentro del ámbito de los recursos hídricos y, por último, la parte del impacto climático a nivel global, cómo nos está impactando el cambio climático, en este caso al uso de los recursos hídricos y la variabilidad de temperaturas, de frecuencia, de precipitaciones, la variabilidad de los efectos extremos, pues las consecuencias que hay en este ámbito. Al final, anticiparnos a crisis, que es la parte más fundamental, y buscar la sostenibilidad de los recursos hídricos y la eficiencia, evidentemente, de los mismos. Aquí lo mismo, estamos viendo una situación en la que se detecta un contaminante en una boya, un elemento concreto, y la propia herramienta pues, nos sugiere diferentes acciones. Pues ahora mismo, en función de los modelos hídricos y la dinámica de corrientes, pues está yendo hacia un punto concreto de la isla y nos indica en este caso. Se ve un poco mal porque se ve muy pequeño, además la resolución no es la mejor del mundo, pero bueno, en este caso nos está diciendo diferentes acciones. Pues avisar, en este caso, generar una alerta, avisar a socorristas, diferentes acciones que se puedan llevar a cabo con el fin de intentar solventar esa situación concreta. Y por último estaríamos viendo el gemelo digital de seguridad o de gestión integral de la seguridad y de la asistencia médica en la costa, en la que está centrado pues, en 4 grandes bloques, ¿no? Pues gestionar la parte de la coordinación a través de la geolocalización de los equipos de emergencia para mejorar los tiempos de respuesta, que es un elemento crítico, poder definir rutas óptimas, en este caso basadas en información en tiempo real, para que las emergencias puedan llegar al sitio de la manera más rápida posible, hacer una simulación y análisis predictivo de ese tipo de incidentes, pues para mejorar la planificación estratégica de cara a futuro y evidentemente la coordinación multiagencia, ¿no? Que este elemento nos puede ayudar en la coordinación multiagencia para tener una respuesta mucho más rápida. Evidentemente aquí el valor pues, es esa parte de coordinación en este caso interinstitucional, con el fin de acortar los tiempos de respuesta en la gestión de una emergencia o una situación, en este caso, de asistencia médica en la costa. De manera global, esto sería la descripción del proyecto, de las diferentes líneas, de los diferentes casos de uso, de cómo lo abordaríamos. Y nada, agradecerles su tiempo, su interés. Espero que haya sido de interés para todos y que estamos a su disposición para qualsevol pregunta o el que vulguin fer. Aquí estem per vosaltres. Moltíssimes gràcies. Muchísimas gracias por la presentación. Empezamos, tenemos 2 preguntas en batería. Nos dice Fernando Vidal del Ayuntamiento de Palma: agradecería a los señores de NTT Data nos indicaran cómo piensan adquirir los datos de, por ejemplo, presencia o aforos. ¿Cómo va a integrarse la plataforma con los colaboradores y estadios? O por el contrario, si el Govern Balear va a desplegar su propia red de sensores. En esta misma línea, la segunda pregunta también está en relación con los sensores. ¿Cómo funcionarán? ¿Dónde se instalarán? Tema privacidad de los sensores. Aquí en este caso el enfoque inicial de la propuesta en este caso se trata de trabajar con la información que ya existe en muchos de los casos. No se trata de desplegar nueva sensórica en diferentes puntos, sino trabajar con la sensórica que ya existe dentro del proyecto, con ese enfoque ecosistema del que hablábamos antes, ¿no? Existe mucho ecosistema que ya dispone de ciertos datos, no se trata de replicar datos, sino de poder trabajar con datos que haya. Evidentemente, pues habrá el análisis concreto de algún punto en el que digamos, bueno, pues aquí hay ciertas necesidades que para abordar un caso de uso de una temática concreta es preciso del despliegue de X sensores
de la tipología. Pero inicialmente la propuesta está centrada en hacer uso de los datos disponibles, disponibilizarlos a través de ese espacio de datos para poder trabajar con los mismos y poder hacer ese gemelo digital en base a la información que existe y de la que seguramente el Ayuntamiento de Palma es propietario de muchos de los datos, de muchas de las sensóricas. Hay muchos proyectos que ahora mismo se han hecho ya en las islas, en este caso, de proyectos, algunos de ellos muy centrados a ciudades inteligentes que han tenido un despliegue de sensórica bastante grande. Evidentemente, intentar aportar toda esa información pues sería de gran interés para el proyecto, con esa finalidad, con la finalidad también de no duplicar cosas que ya existen y ya se están midiendo. Aprovechar la infraestructura que ya tenemos presente para a partir de ahí construir. No sé si hay más preguntas entre el público. Por ahí tenemos una. Sí. Tu pitges botó? Aquí ja està, sí, crec que està. Bon dia. Tomeu Lorda, de la Universitat d'Illes Balears i director del laboratori Osospai Cotip. Vos volia demanar, en aquesta proposta, hem vist que intentau crear un espai de dades i heu dit que seguiria una estructura estàndard o seguint un poc els estàndards europeus. Quin tipus de contracte planificau entre diferents entitats per intercanviar aquestes dades? Perquè entenc que no estàu pensant en un concentrador de dades, sinó en un intercanvi continu d'aquestes dades, entenc, no? Una distribució. Li donaré pas a la resposta al Carlos. Molt bé. Yo creo que he entendido el 95%, pero sí que me gustaría confirmar. No, te lo puedo traducir, no. Sí, el área que te interesaba comentar, comentabas sobre la estandarización del espacio de datos, el despliegue y demás, la parte de contratación, ¿no? Vale, en este sentido yo creo que en la línea en la que ibas, el espacio de datos no va a centralizar per se el dato, el espacio de datos, la misión que tiene es dar toda esa capa de interoperabilidad y gestionar metadatos, ¿de acuerdo? Para producir toda esta catalogación e intercambio. A nivel de contratos, aquí lo que vamos a implementar es un módulo flexible sobre el estándar europeo para contratos digitales, que es ODRL, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, dependiendo también de las necesidades de los proveedores de datos, sobre todo de las políticas de acceso y uso que definan, estableceremos una serie de modelos de contratos marco que serán configurables para esos productos de datos, en los que puedan poder definir periodo de uso, para quién puede ser este producto de datos, para qué tipo de organización, si es para un uso de investigación, para un uso de tratamiento de datos, que tenga toda esa flexibilidad de representar en un contrato todos esos términos. Y el enfoque, decíamos, la parte más de seguimiento de ese contrato, es decir, ¿se va a establecer algún tipo de comité con cada una de las entidades que colaboren? ¿Se tiene pensado en la organización, digamos, entre instituciones o solamente es una solución tecnológica la que estáis planteando? No, totalmente. Esto se va a definir cuando se diseñe la gobernanza de todo el ecosistema. Comentábamos antes que vamos a trabajar a 3 niveles de gobernanza, ¿no? Pues ese área entrará dentro de la gobernanza del ecosistema como global de espacio de datos. Se definirán los distintos comités y los distintos procesos mediante los cuales, por ejemplo, se da seguimiento y se da resolución a posibles incidencias sobre los contratos, ¿no? Esto tecnológicamente va a ir ligado al centro de información que vimos antes, que lo que aporta es una observabilidad desde el punto de vista de negocio. ¿Qué ha ocurrido en el espacio de datos? ¿Qué negociaciones han ocurrido? ¿Han ido bien? ¿Ha ido mal? ¿Ha habido un conflicto? ¿Ha habido un consumidor de datos que solicitaba a un proveedor un producto de datos bajo unos términos? Bueno, no se ha llegado a un acuerdo o ha habido cualquier tipo de disputa, ¿no? Todo esto se definirá dentro de la gobernanza del espacio de datos y se definirá de alguna manera un comité dentro de la administración y de quien designe para ello que tenga esa responsabilidad, que tenga esas atribuciones. Bueno, no querría. Tengo una última pregunta, lo digo porque es interesante si tenéis conocer alguna planificación para aunar o identificar iniciativas similares, porque ahora, bueno, como sabéis, el espacio de datos es un tema que hay muchas iniciativas y en Baleares confluyen un par, y era para saber si tenéis identificado esas diferentes iniciativas o qué tipo de metodología que vais a utilizar para intentar integrar o aunar esfuerzos.
Yo creo que este punto es muy importante y sí que identificamos tanto en el marco europeo como en el marco español, en los grandes programas, en los Common European Data Spaces, en los que hay, por ejemplo, verticales a movilidad, a turismo, a seguridad pública, que son ámbitos que aplican mucho aquí. Y dentro del programa español, del Plan de Impulso de Espacios de Datos, existen varios cientos de iniciativas, no recuerdo ahora mismo el número concreto, y hay muchas que sectorialmente van en esta línea, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar ahí efectivamente es cómo podemos interoperar entre todas estas iniciativas y cómo podemos enriquecer unos ecosistemas con otros, ¿no? Que al final es un poco el objetivo, construir un ecosistema de ecosistemas.